El sermón de esta mañana lleva por título Espada de doble filo. Pero antes de iniciar, mis hermanos, antes de adentrarnos a nuestro mensaje, recordemos algo acerca del contexto inmediato del que hemos venido hablando. Lo que estaba sucediendo en aquella pequeña congregación de cristianos. Recuerda que ellos estaban dudando acerca de la persona y de la divinidad de Cristo. Otro de los problemas que ellos estaban sufriendo, por así decirlo, es que ellos no alcanzaban a entender la superioridad de Cristo sobre los ángeles que se aborda en los primeros capítulos. Y mucho menos podían entender que Jesucristo era superior a Moisés, quien estos judíos consideraban superior a los mismos ángeles. Recordemos que otros tantos estaban comenzando a fijar sus ojos en aquella forma antigua de religión, en el judaísmo. Poco a poco se empezaron a descuidar del evangelio que los apóstoles les habían enseñado y ellos comenzaron a retroceder. Naturalmente, un corazón descuidado es la tendencia natural hacia atrás, retroceder. Y esto por la ignorancia voluntaria, como lo enseñamos previamente. El descuido de aplicarse a las enseñanzas de los apóstoles. Tan descuidados, ¿lo recuerda? Tan descuidados eran de sí mismos, como también lo eran para unos para con otros, entre la congregación de hermanos. Mas entre todo esto, mis hermanos, fue el descuido del evangelio la raíz de todos sus problemas. Pues a pesar de que ellos habían recibido el evangelio primero, como dice nuestro escritor, ellos no lo honraron, no lo valoraron como debieron haberlo hecho. Y a razón de esto, mis hermanos, pues se dejaron ver que algunos de la congregación no eran más que incrédulos dentro de la iglesia. Y así que por causa de todo esto, nuestro escritor dio fuertes advertencias y tomó como ejemplo a aquel suceso en el desierto, donde miles de personas murieron a causa de la incredulidad. Y esta advertencia él la toma para que estos no caigan otra vez, para que aprendan de este ejemplo, no caigan en lo mismo. Así que seguramente, como todos nosotros, después de escuchar duras palabras, fuertes advertencias, algunos de ellos, por miedo al castigo, pretendieron arreglar sus vidas externas. Tengo que hablar así, confesar tal y cual cosa, para entonces ser contado entre los cristianos. Quizás algunos pensaron, bueno, solo necesito controlar o apartarme de esto o aquello y estaré bien. Mas nuestro escritor no habrá de terminar su trabajo allí, mis hermanos, sino que ha de agregar los versos 12 y 13 como una advertencia más a cualquier intento por consolarse en las apariencias externas de piedad. Dice nuestro verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A nosotros, mis hermanos, estos versos nos son dados con la misma intención: comunicarnos la eficiencia de la palabra para descubrir, para discernir, para exponer la verdadera intención del corazón. Pero también nos es dado para darnos a conocer la capacidad de la palabra para alterar y transformar toda perversión en preciosas virtudes salvadoras, en joyas preciosas. Esta amonestación y exhortación, mis hermanos, es posible por la propia virtud de la palabra, la cual puede desenmascarar al incrédulo, puede derribar cualquier pretensión falsa de piedad, corregir cualquier error de doctrina, destruir toda forma de herejía que se levante. ¿Cómo lo sabemos? La palabra dice, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no está muerta. Esta es la primer virtud que se reconoce de la palabra en nuestro pasaje. Está viva. Una de las similitudes, mis hermanos, que tiene la palabra de Dios con una semilla es que está viva. La segunda es que aparentemente, tal y como una semilla, parece tan inofensiva,
tan inerte. Pero tal y como una semilla, no está muerta, está viva. El salmista dijo en el capítulo 119, 89, Señor, tu palabra es eterna. Todos nosotros moriremos. La creación misma se esfumará y la palabra de Dios prevalece. Esta palabra, mis hermanos, viva en su significado original, no solamente significa que está viva, sino también significa que es vivificante. Tiene el potencial para producir vida. Tiene el potencial para producir vida donde no la hay. Esta palabra, mis hermanos, como una semilla que es sembrada en el corazón de los hombres, puede hacer producir bastante fruto. Fruto delicioso, fruto aromático. Y las Escrituras, mis hermanos, por todas partes reconocen esta virtud. Reconocen esta virtud de las Escrituras. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:23 dijo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El salmista lo hace en el Salmo 119:50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Santiago asimismo reconoce que esta palabra puede salvar y puede dar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Y no solamente eso, puede engendrar hijos para Dios al poner en ellos la gracia salvadora del Evangelio. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y más adelante en el verso 21 dijo, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Recibid esta palabra. Ahora, mis hermanos, otra razón, y esta es la que nos debería de dar mucho miedo, otra razón por la cual se dice que la palabra es viva, es que también esta palabra puede conceder suficiente luz a los hombres endurecidos, sin concederles la salvación. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que un hombre con un corazón de piedra puede alcanzar tanto entendimiento de las estructuras de la doctrina teológica, puede con precisión responder a las preguntas más profundas y difíciles, pero sin tener verdaderamente salvación. Puede darle luz. ¿Quién es el Salvador del mundo? Es el Hijo de Dios. ¿Quién murió por los pecados? ¿Quién fue la propiciación de nuestro? Jesucristo. ¿Qué es la propiciación? Es aplacar la ira de Dios. Puede hacerlo eso. Puede hacer eso sin concederle salvación. La palabra, mis hermanos, en los incrédulos puede producir fuertes emociones. Esta es otra de las cualidades que produce la palabra al estar viva. Producir emociones, puede producir virtudes morales y aún virtudes aparentemente espirituales. ¿A qué me refiero a esto? Tal y como lo hizo Judas, quien confesó en Mateo 27:4, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Lo tiene ahí, una confesión de pecado. Lo mismo sucedió con Faraón en Éxodo 9:27. Moisés, después de hacer caer fuego sobre Egipto, Faraón dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. ¡Wow! El faraón se arrepintió de sus pecados, ha confesado a Dios como el único y suficiente Salvador, ha entendido su condición delante de Dios, pero nosotros sabemos la realidad. En otros puede producir temor, tal y como en el caso de Félix, cuando el apóstol Pablo habló con él en Hechos 24:25, dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré otra vez. Tuvo miedo. En otros puede provocar fuertes tormentos en sus conciencias y sensitivamente, mis hermanos, ocasionar que experimenten el desprecio de la ira de Dios en contra de ellos mismos, como lo fue con aquellos judíos que escucharon el primer sermón de Pedro.
Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Sentían que la mano de Dios venía para aplastarlos. En otros es viva, porque ante su exposición provocará como respuesta enojo, odio, desprecio, como en el caso de aquellos que se enfurecieron ante la predicación de Esteban. Hechos 7:54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces, esta es otra de las razones, mis hermanos, por la cual la palabra es considerada tener vida. Sin lugar a dudas, la palabra, mis hermanos, siempre producirá algún tipo de fruto, donde quiera que ésta sea predicada, donde quiera que sea leída, donde quiera que sea estudiada. No se podrá evitar. No está muerta, no está viva, no está muerta, sino está viva. La segunda virtud, mis hermanos, que encontramos en nuestro pasaje es que no solamente está viva, sino que es eficaz. No solamente viva, eficaz. Muchas cosas pueden tener vida, pero son inútiles, son inactivas, son ociosas. No es el caso de la palabra. Esta es eficaz. Tal y como la palabra viva implica que no está muerta, la palabra eficaz nos da a entender que esta palabra no es inútil, no es en vano, es activa. Alguien podría preguntar a esto, mis hermanos: ¿cómo es que dicen que la palabra de Dios es vivificante? ¿Cómo es que pueden decir que la palabra de Dios es activa, que es eficaz? Cuando la realidad es que en muchos la palabra no trabaja. Y aunque la oyen o la hayan escuchado por años, sabemos que algunas personas no son movidos ni a creer, ni a temer, ni mucho menos a obedecer. En las Escrituras, mis hermanos, encontramos varios ejemplos del por qué la semilla de la palabra es inactiva, por llamarle así, en el corazón de muchos. En la parábola del sembrador, por ejemplo, él enseñó que en algunos casos la palabra es infructuosa porque cuando vienen los problemas y las aflicciones, las personas la abandonan porque esta palabra no tiene raíz en sus corazones. Simplemente una situación difícil y olvídese, ya no los ve aquí en la iglesia, ya no los ve comprometidos, ya no los ve, va a buscar la otra forma, va a buscar cómo salvarse a sí mismo. En otros el amor por las cosas del mundo ahogan la palabra y la hacen infructuosa, el deseo por querer tener mejores cosas. Me salió una oportunidad de trabajo, un ascenso, pero esto implica que tendré que sacrificar mis responsabilidades como cristiano. Bueno, necesito trabajar. Todos tenemos derecho a tener mejores cosas y por estas son algunas de las razones, mis hermanos, pero esto no significa que la palabra de Dios no es viva ni eficaz. Esto no es una prueba en contra de su eficacia, porque si la palabra verdaderamente no tuviera poder para transformar, no tuviera poder para trabajar, no lo haría con ninguno. Mas por sus frutos podemos ver que ha trabajado en muchos. Entonces la pregunta más propia sería: ¿por qué trabaja en unos y en otros no? ¿Por qué algunos creen y otros no? A pesar de que ambos podrían estar expuestos al mismo sermón en la misma hora. El profeta Isaías en el capítulo 55, verso 11 dijo: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto debe hacernos pensar seriamente, mis hermanos. Esto debe hacernos pensar seriamente. Su palabra no vuelve vacía, sino que siempre hará y siempre será prosperada en aquello para lo que fue enviada. Esto debería hacernos temblar, pues hemos observado anteriormente algunos de sus efectos en el corazón de los hombres. Hemos observado y hemos mencionado brevemente las consecuencias inevitables que vienen a través de escuchar la palabra. La palabra de Dios es viva, es eficaz para hacer todo aquello para lo que fue enviado. Mis hermanos, de ninguna manera piense usted que después de levantarse de esa banca e ir a su casa nada pasó. No crea que después de este mensaje la palabra que fue predicada, mis hermanos, fue en vano.
No lo fue. Es la palabra de Dios contra tu opinión. No puede ser. Esta es una de las tentaciones, mis hermanos, de todo predicador. Creemos haber predicado y que nada pasó. Incluso la tentación de todos y cada uno de los que están ahí sentados. Es el mismo pecado del cual participa la congregación. Puede pensar, bueno, este mensaje es algo repetitivo, fue algo aburrido, no me llevo nada, no aprendí nada. Oh, pero si la persona ha hablado conforme a las Escrituras, seguramente habrá de producir algún efecto, mis hermanos. Algún fruto para el que fue enviada. La palabra, estamos diciendo, es viva y eficaz y siempre hará aquello para lo que fue enviada. Puede haber sido enviada para vivificar o ya sea para endurecer. Quizás fue enviada para levantar o quizás para derribar. Tal vez fue enviada para justificar o para condenar, para consolar o para afligir el corazón de los hombres. Siempre, siempre producirá. Algunos, mis hermanos, por el mismo fuego de su palabra serán derretidos como el fuego derrite la cera. Mas otros, por el mismo fuego, como obra el barro que se endurece por este mismo fuego. Ambos por el mismo fuego. La palabra de Dios, mis hermanos, como un agente soberano en la vida de los hombres, no exime a la humanidad de su responsabilidad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Podría algunos verse tentados a pensar, bien, quiere decir que si yo estoy así de frío, así de endurecido, entonces esto es consecuencia de las Escrituras que a Dios le ha placido hacerlo así. La palabra como un agente soberano no exime al hombre de su responsabilidad, sino que siempre recibirá la exacta y justa medida de su respuesta. En la historia de Israel, mis hermanos, vemos severos juicios que recayeron sobre ellos, y esto fue por la manera en cómo trataron la palabra que les fue enviada. Muchos de sus problemas probablemente no son exactamente problemas, sino que una palabra propia sería un juicio en la manera en cómo ha sido tan indiferente con las Escrituras. Este es el problema de todas las iglesias, mis hermanos. Descuidamos las Escrituras. Descuidamos, tenemos tiempo para ver fútbol, tenemos tiempo para ir al cine, tenemos tiempo para entretenimiento y toda clase de actividad externa. Oh, pero las Escrituras, mis hermanos, es nuestro talón de Aquiles. Puede ser que muchos de esos problemas que hoy te aquejan no necesariamente sean por culpa del patrón, por culpa de una ley que se regularizó, etcétera, etcétera, mis hermanos. Segunda de Crónicas 36, 15, 17 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente la palabra a ellos. Casi le falta que le diga domingo tras domingo, por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y no hubo ya remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Levantó un medio natural para hacer como una hacha de sus juicios hacia ellos. Por tal razón, mis hermanos, es de vital importancia para cada uno de nosotros poner cuidado a la forma en cómo escuchamos la exposición de su palabra. Debemos tener cuidado cómo hemos estado escuchando las predicaciones en el trayecto de estas semanas. Es de vital importancia para cada uno de nosotros poner cuidado a la atención que le hemos dado a la palabra allá en lo privado. En el estudio personal, el Señor Jesús nos lo advirtió, mis hermanos, en Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís. Mirad con cuidado cómo escuchan, porque todo aquel que tiene se le dará, y todo aquel que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. La palabra es viva y eficaz, y es imposible, mis hermanos, que esta palabra sea predicada en vano. Es imposible que regrese a Dios infructuosa. Ella es viva y eficaz. Al final endurecerá
o enternecerá los corazones. Algunas veces, mis hermanos, le tocará conocer personas que toda su vida están en la iglesia y lo han estado. Lo único que faltó es que fuesen sido paridos en las bancas, pero toda su vida han estado en la iglesia. Son miembros de la iglesia, quizás pertenecen aún a la mesa directiva de la congregación, pero sus vidas, mis hermanos, sus vidas personales son un desastre. Cargan tanta amargura en sus corazones, ira, falta de perdón. Sus hogares están totalmente arruinados, involucrados en toda clase de escándalo. No están creciendo, no son disciplinados, no son constantes. Los nuevos creyentes, los únicos ejemplos que podrían obtener de ellos es todo lo que un cristiano no debe de ser, todo lo que un cristiano no debe de hacer. Es lo único que podrían aprender de estas personas. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó después de tantos mensajes, después de tantas clases dominicales, después de tantos estudios, tantas conferencias, tantos años de instrucción? Mirad pues cómo oís. Y en otro lugar dijo, porque la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado para aquello para la que la envié. Hermano, hermana, imperios se han levantado contra esta palabra. Reyes se han unido y han querido destruirla, no han podido. Han unido su fuerza, no han podido borrarla del planeta. Todos estos han fracasado. De la misma manera, mis hermanos, de la misma manera, ninguno de nosotros podrá frustrar su obra. Tu descuido de la palabra no la debilita. Tu desinterés no la invalida. De ninguna manera estorbas a los propósitos para la que fue enviada. Lo que tú hagas hoy con la palabra inevitablemente producirá un efecto, mis hermanos. Producirá un efecto. Terminará acercándote más al cielo, o terminará alejándote cada vez más. Terminará vivificándote o terminará endureciéndote. Terminará levantándote o terminará derribándote. Terminará justificándote o terminará condenándote. Terminará consolándote o terminará afligiéndote. Pero nunca podrás frustrar su actividad. Nunca. Con cuánto temor y reverencia, mis hermanos, deberíamos procurar su palabra. Ya sea predicada, ya sea en el estudio personal. Con cuánto temor y con cuánta reverencia deberíamos acercarnos a este libro santo. El Evangelio de Juan, mis hermanos, en la versión de Dios habla hoy, tradujeron este pasaje de Juan 5:39 de la siguiente manera: estudien con mucho cuidado las Escrituras, porque en ellas encontrarán la vida eterna. Con esto, mis hermanos, queda implicada la parte negativa. Sean descuidados en su estudio, tomen su palabra a la ligera y por ella misma serán condenados. No hay puntos intermedios, no hay puntos neutrales. La siguiente comparación, mis hermanos, que nuestro escritor toma es la de una espada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Una buena espada, mis hermanos, es hecha de un buen metal, pero no de cualquier metal. Debe de ser de aquel tipo de metal que pueda ser tan agudizado, tan afilado, que cuando sea usada no se rompa fácilmente. Pueda cortar con eficacia sin romperse fácilmente. ¿Cuál es la intención de nuestro apóstol, mis hermanos, al comparar la palabra con una espada? En el pasado, era costumbre de los caballeros portar sus espadas en un costado de su cintura. Y esta, mis hermanos, no les era dada para pelar naranjas, ¿ok? No les eran dadas para dibujar corazoncitos en la coraza de los árboles. Les era dada para matar, para herir. Entonces, si en alguna ocasión ellos consideraban necesario invalidar a algún hombre que estaba fuera de control, podían usarla y amputar alguna de sus extremidades. O en el peor de los casos, matarla. Tenían la autoridad, por eso se les dio una espada. Esa espada es un dispositivo mortal. Los magistrados igualmente y los gobernadores portaban esta letal arma en sus costados. Este era un símbolo de poder y de autoridad. Una espada sobre el costado era causa de asombro y respeto. Donde quiera que un hombre se paraba portando una espada, la paz sobre aquel lugar prevalecía. ¿Por qué? Porque tenía autoridad para utilizarla, para herir, para hacer daño, para castigar.
Entonces, en Hebreos, mis hermanos, la palabra que fue traducida como espada se deriva del sustantivo gladius, de donde tomamos nuestra palabra gladiador. Esto para referirse a la palabra como un hábil guerrero que pelea. Pero también, mis hermanos, aquella palabra también puede ser traducida, fue traducida al español en otras ocasiones como desolación. Esto para referirnos a la destrucción que ocasiona. Así la palabra de Dios, mis hermanos, recibe estas terribles descripciones, como la de un hábil gladiador que está perfectamente entrenado para pelear, para hacer daño, hasta destruir y traer gran desolación. El príncipe de los predicadores, este famoso Charles Spurgeon, dijo al referirse a la palabra de Dios es como un león. Usted no tiene que defender a un león. Todo lo que tiene que hacer es soltar al león y él se defenderá solito. No existe, mis hermanos, nada más ágil que la palabra de Dios para hacer frente a los errores. Nada más destructivo para derribar toda herejía que se levante. Nada más capaz para transformar naciones. Nada más efectivo para matar toda forma de corrupción. No existe ejército, rey, imperio, enemigo en la tierra, ni espiritual, que pueda hacer frente a este poderoso gladiador. Martín Lutero, reflexionando sobre el impacto de la palabra de Dios en la Reforma de 1517, dijo: y mientras yo dormía o bebía junto a mis amigos Philip y Ansdorf, la palabra debilitaba al papado de forma tan grandiosa que ningún príncipe o emperador consiguió causarles tantas derrotas. Yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Y para agregar énfasis, mis hermanos, a esta metáfora, nuestro escritor no solamente se refiere a ella como una espada cualquiera, sino que esta espada es de doble filo. Verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Si una espada normal es peligrosísima, mis hermanos, ¿cuánto más lo será si es de doble filo? Y es interesante, mis hermanos, la descripción que ahora agrega nuestro escritor: doble filo. La palabra de Dios como espada de dos filos tiene dos extremos, tiene dos filos. Podríamos decirle que es el filo de la ley y por el otro lado el filo del evangelio. El filo de la ley, mis hermanos, está diseñado para matar al pecador. El filo de su evangelio está diseñado para matar el pecado del pecador. Totalmente cosas distintas, pero en una sola espada. Como dijimos anteriormente, mis hermanos, una espada está diseñada para matar. E inevitablemente esta es su función, matar. La palabra como espada de dos filos está diseñada para este propósito. Así que siempre que venga a los hombres, siempre terminará matando. Para el incrédulo, Dios tiene el filo de su ley. Oseas 6:5, por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. En Isaías 11:4 el profeta dijo acerca de Cristo: herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Sin embargo, para los creyentes, mis hermanos y hermanas, esta espada es el filo de su evangelio, el cual no terminará matando al pecador, sino matará su pecado. Mortificará su carne, santificará sus pensamientos, purificará sus corazones. Muchos ministros, mis hermanos, toman la espada y predican de la gracia, del perdón, del cielo, pero es todo lo que predican. Su espada es de un solo filo. Otros irán a otro extremo, mis hermanos, y predicarán acerca de los juicios de Dios, de la ley de Dios, de su ira, de su castigo y condenación, pero igualmente es todo lo que predican. Su espada es de un solo filo. Y si es de un solo filo, mis hermanos, la conclusión lógica es que no es la espada del Señor. La palabra de Dios no es una espada de un filo, sino de doble filo. Como espada de dos filos no podemos escoger lo uno o lo otro. Ambos filos han de ser ministrados a los hombres. Habremos de usar la ley para contristar al pecador y habremos de usar el evangelio para esperar su conversión. Repetidas veces, mis hermanos, los hemos dicho aquí desde este púlpito: cuidado con lo que oyen en enlace.
Oh, pero pastor, yo escucho que citan las escrituras, yo escucho que predican la Biblia. Un falso maestro se conoce no por lo que dice, sino por lo que no dice. Sus espadas siempre tendrán un solo filo. Y generalmente es amor, amor, perdón, perdón, bienaventuranzas, bendiciones, prosperidad, prosperidad, y más bendiciones, y perdón, y más gracia y gracia. Un solo filo. Ahora hablemos algo acerca del filo, mis hermanos, de esta espada de doble filo. Nuestro texto dice, y más cortante que toda espada de dos filos, más filosa, más aguda que cualquier espada. Esta espada puede cortar mucho más allá de lo que una espada material de doble filo podría hacer. Por ejemplo, con una espada yo podría cortarle al alacrán su cola, el aguijón de su cola. Pero esto no cambiaría su naturaleza, mis hermanos. Él seguiría siendo un alacrán. Y cada vez que tenga oportunidad pretenderá picar, aunque no tenga aguijón. De la misma manera, mis hermanos, a un hombre ratero podría cortarles usted las manos, pero su corazón seguirá siendo tan codicioso a lo ajeno. O podría tal vez castrar al hombre infiel, pero esto no le quitará lo adúltero de su corazón. O a una mujer podría cortarle la lengua por chismosa, pero su corazón estará tan entregada y tan deleitosa en el chisme. Podría quitarle quizás unos kilos de grasa, pero esto no le va a quitar el antojo por las tortas y las hamburguesas y las donas. Su corazón está en otro lugar, mis hermanos. Esta espada de la palabra es mucho más cortante. Puede penetrar y cortar mucho más allá, donde una espada material jamás lo haría. Es una espada de doble filo. Una espada material podría cortar todos los miembros del cuerpo si sea necesario. Hasta quererlo purificar el ladrón, córtale una mano. Le gusta ver aquellas cosas malas, sácale los ojos. Es chismoso, córtale la lengua. Sus pasos caminan hacia el mal, córtale los pies. No podrá cambiarlo. Solo la espada de la palabra, mis hermanos, transforma los corazones perversos. Solo esta espada, que es más cortante que una espada de doble filo, podría atravesar hasta cortar y herir en lo más secreto y oscuro del alma. Si observamos, mis hermanos, los tipos de efectos que esta espada produce, reconoceremos siempre que son efectos espirituales. Es una espada espiritual. Efesios 6:17 le llama a la palabra la espada de su espíritu. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. La agudeza, mis hermanos, de esta espada es claramente comunicada en estos versos. Él dice, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para ilustrar, mis hermanos, lo que nuestro escritor tiene en mente, podríamos comparar la palabra de Dios con el oficio del especialista, al cual se le llama anatomista. La palabra de Dios es como un bisturí en manos de un hábil anatomista. Penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es un anatomista, mis hermanos? Un anatomista es una persona que practica el análisis exhaustivo de la estructura del cuerpo humano. Un anatomista se especializa en la disección del cuerpo. En palabras simples, un anatomista puede diseccionar la composición orgánica del cuerpo, puede separar las venas de las arterias, los huesos de los cartílagos, la médula, el músculo de los nervios, la grasa de los tejidos. Todo esto para estudiar su constitución y sus características individuales. Así es la palabra de Dios, mis hermanos, como un hábil anatomista del alma. Penetra para discernir, penetra hasta discernir el alma y el espíritu. Exhaustivamente estudia y no hay nada que tú puedas ocultar. Todas sus partes por separado las comprende. Por alma y espíritu, mis hermanos, por pensamientos y las intenciones del corazón, entendemos todas aquellas facultades que componen al hombre. Los deseos, las motivaciones, los razonamientos, los afectos, los pensamientos, la voluntad. Todas estas cosas parecen tan unidas.
Son tan difíciles discernir lo uno de lo otro. En la historia, grandes teólogos han hecho los más grandes esfuerzos por entender, por diseccionar estas facultades, y entre todos ellos hay discrepancias. No han logrado llegar a un punto neutro, ¿de acuerdo? Separar la obra de la carne mientras que el Espíritu Santo obra en el alma del hombre regenerado, y que dice la Escritura que está siendo gobernado por el Espíritu Santo, pero a la vez también tiene deseos pecaminosos. ¿Cómo separamos esto lo uno de lo otro? No lo han podido hacer. Sin embargo, mis hermanos, para la palabra de Dios esto no implica ningún problema. Esta palabra, como bisturí en mano de un hábil anatomista, puede no solo distinguir lo uno de lo otro, también puede descubrir y seguir el rastro de sus diversos deseos, así como también estudiar particularmente las intenciones y motivaciones secretas del corazón. Así la palabra de Dios, mis hermanos, puede discernir perfectamente tus deseos, puede discernir perfectamente tus motivaciones, puede entender tus razonamientos, puede aún discernir tu conciencia, tu voluntad, tus afectos, tus pensamientos, mis hermanos. Por ahora, podríamos no verlo así. Podríamos tener problemas para entenderlo así. Pero el gran día del juicio vendrá, Señor, hermanos, donde el gran gladiador tomará su espada y le dará el uso que jamás ningún hombre le ha dado. Tomará esa espada y toda falsedad y toda hipocresía quedarán descubiertas. Ninguna confesión de fe, por ortodoxa que ésta sea, contará para algo delante del Señor. En ese día solo importarán los pensamientos y las intenciones ocultas del corazón. Eso es todo lo que importará. La palabra de Dios penetrará hasta desnudar completamente al hombre. Discernirá perfectamente al hombre. El escrutinio de la palabra de Dios lo analizará todo, analizará todos los hechos, separará los motivos, las intenciones y los propósitos. La espada de su palabra no cometerá errores. En el juicio se quitarán todas las máscaras, todos los disfraces. La persona real quedará expuesta a la vista tal y como verdaderamente es. Saldrán a la luz todos los pensamientos, todas aquellas intenciones que sucedieron en lo secreto y que nadie jamás vio. En ese día, mis hermanos, no habrá cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas estarán desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto es terrible. Esto sería suficiente, mis hermanos, para que estuviéramos llorando. De verdad, yo me aterrorizaría si ustedes pudieran ver mis pensamientos. Si ustedes los pudieran ver, tal vez el próximo domingo ya no estuviera predicando aquí de la vergüenza. ¿Y cómo habríamos de consolarnos, mis hermanos, ante la realidad de que el que los mirará y los expondrá es Dios? Ahora, no estoy diciendo que por el momento no los ve. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, que Él que en su gracia, ante esta noticia terrible, la cual llegará algún día, estas palabras no deben de ser desalentadoras, porque recordemos que tenemos su palabra, la cual es viva y eficaz, es vivificante y efectiva, mientras aún el día podemos y debemos estar dispuestos a exponernos constantemente a su exhaustivo escrutinio, que discierne ahora nuestros pensamientos, que descubra ahora nuestras ocultas intenciones. Debemos venir a la palabra con la expectativa de ser transformados, que como espada penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, que corte las coyunturas y los tuétanos, que altere el curso natural de nuestros deseos y motivaciones, que extirpe las resoluciones necias de nuestras endurecidas y necias voluntades, que corte los afectos y empute las efervescencias de nuestras pasiones desordenadas. Ahora que hay tiempo, tenemos un juez delante de nosotros, pero este juez es tolerante, tiene gracia, pero aquel momento será definitivo y culminante. Cuán necesario, mis hermanos, es que su palabra hoy nos someta a toda una cirugía espiritual,
¿Cuánto es necesario, mis hermanos, que nuestra alma sea sometida al filo de su evangelio? Mate todas nuestras corrupciones al interior de nuestras almas. Mate toda esa indiferencia. Mate toda esa negligencia, esa indisciplina con la que vivimos. La espada de su ley puede hacerlo. La espada de su evangelio, el filo de su ley, el filo de su evangelio puede hacerlo. ¿Cómo lo ha hecho en el pasado, mis hermanos? Puede hacerlo hoy, tal y como lo hizo en el pasado, hasta partir el alma y el espíritu. Recuerda la predicación de Juan el Bautista en Lucas 3, 9 al 14, dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echará en el fuego. ¿Y qué sucedió? Por el poder de la palabra, mis hermanos, vemos estas respuestas. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo él les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y en el verso 18, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Y tal como obró, mis hermanos, la palabra en estas personas, podemos esperar que así obre la palabra en nosotros. A la palabra de Cristo, mis hermanos, aquellos escribas y fariseos fueron acusados por su conciencia. ¿Recuerda aquel evento donde vinieron con la intención de apedrear a una mujer porque querían probar a Cristo? Y Él les dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y todos, a una por una, tiraron las piedras. Esa palabra penetró en sus corazones y los convenció de su pecado. A la predicación de Pedro, mis hermanos, en Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. A la palabra de Pablo, muchos vinieron a él y confesaron sus pecados. El efecto de la misma palabra, Hechos 19, 17 al 20. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Podemos hacer nosotros lo mismo, mis hermanos. Podemos aterrorizarnos ante la realidad de un juicio final de parte de Dios por medio de esta espada. Pero esto no debería desalentarnos, mis hermanos, porque por gracia nos ha sido concedida su espada para arreglar todo desorden, toda perversión, todo pensamiento equivocado. A la luz, mis hermanos, de todo lo que hemos oído, cuán agradecidos deberíamos estar a Dios por habernos enviado su palabra. Y no solo por eso, sino que a nosotros le plació producir vida. Cuán agradecidos, mis hermanos, deberíamos estar que su palabra haya sido enviada para hacernos renacer y engendrar vida, y aún continuar prosperando su propósito en nosotros. Cuán agradecidos deberíamos estar porque su palabra, la palabra de su evangelio, ha matado el viejo hombre y ha cortado de raíz el pecado que nos gobernaba. Al reconocer, mis hermanos, que su palabra jamás resulta infructuosa, sino que hará y será prosperada en todo para cuanto Dios la envió, porque es viva y eficaz, con cuánto temor y humildad deberíamos pedir a Dios que su palabra en nosotros obre el fruto de su salvación. Reconocer esto debería ser una fuerte motivación para honrar y permanecer fieles a la predicación de su palabra. Debería impulsarnos a continuar proclamándola y colaborar hasta donde nos sea posible en la predicación del evangelio en el mundo. Como padres cristianos, estas palabras deberían afianzar nuestra confianza en su palabra, pues mientras nos ocupemos diligentemente en enseñar a nuestros hijos,
Podemos estar persuadidos que solo en esta palabra ellos podrán encontrar vida eterna. En conclusión, esta palabra es viva y eficazmente activa para hacer todo lo que el Señor quiere hacer. Es imposible que regrese a Él vacía. Es imposible, pues sin lugar a dudas prosperará en todo aquello para lo que fue enviada, mis hermanos. Si fue enviada para levantar o para destruir, si fue enviada para afligir o para consolar, si fue enviada para condenar o para justificar, su fruto lo veremos. Por tal razón, mis hermanos, cuiden la manera en cómo escuchan la palabra, pues esta espada es una insignia del régimen y autoridad de Cristo sobre su costado. Aplícate a obedecer cada una de sus líneas, pues como un hábil gladiador se puede volver en contra de aquel que la desobedece. Su obra no puede ser frustrada, no puede ser burlada, pues inevitablemente obrará, terminará acercándote al cielo o alejándote cada vez más. Terminará enterneciéndote o endureciéndote cada vez más. No existe nada más efectivo para destruir las perversiones, nada más eficaz para mutilar toda forma de iniquidad escondida en nuestros corazones. No existe nada más efectivo para abatir los errores, filosofías huecas y herejías. No existe nada más cortante que esta espada espiritual de doble filo, la cual puede penetrar hasta discernir los pensamientos y las verdaderas intenciones del corazón. Pero bendita gracia, mis hermanos, que tenemos esta espada, que nos hace ver por medio de su ley nuestra condición miserable delante de Dios, que nos hace correr desesperadamente a los pies del Salvador para ser sanados. Bendita herida de su gracia, que mata en nosotros toda forma de maldad y perversión. Bendita espada de su amor, que al atravesar y partir nuestros corazones no nos mató, sino nos dio vida. Bendita espada, palabra del Señor, hermanos. Oremos.